Bueno, ahora sí, buenas noches. William, qué chévere que estés aquí. Chévere. Juan, hola, Juan, ¿qué más? ¿Cómo estás? A todos los estaba Master, qué saludando. gusto. Gaby, hola. La chichagüense. ¿Cómo te dice chichagüense? Gaby. La chichagüense. Yo no sé cómo dicen Chihuahua. Gaby, otra COVID. Está aquí también con nosotros. Se dice Rosa. chihuahuense, Ah, chihuahuense. pero yo soy de Monterrey, entonces soy Ah, no, usted está de hace muchos regia. años allá. Ah, oiga, es que regia. Bueno. A todos, buenas noches, qué chévere que estemos hoy aquí. Hoy tenemos pues una gran invitada que va a estar hablando con nosotros. Helen, hola, ya está por aquí Helen, pero ahorita le voy a dar el pasito a Helen para hacer la introducción. Es que nos estaba contando pues aquí José Mario, contándonos un poquito de lo de la muerte de Monty Roberts, que fue este fin de semana. Sí, entonces estaba compartiendo con que es José Mario, que has tenido la oportunidad de compartir con él y ser un alumno de él. Entonces es un privilegio grandísimo no ser un Wow. alumno de Monty Roberts en cualquier sentido. O sea, yo en algún momento yo dije, wow, o sea, uno de los sueños que tenía conocerlo, compartir, pero bueno, en otro espacio será el que compartir. Entonces, chévere que estemos hoy aquí porque vamos a seguir hablando de todo lo que venimos trabajando. Hoy vamos a cerrar módulos ya de etología equina donde hemos compartido, igual les voy a compartir un manual, les voy a compartir un manual de lectura de los caballos, que es lo que nosotros necesitamos entender ese contexto, porque lo que he venido compartiendo, por eso yo les decía, es importante leer al menos esos dos documentos que les compartí de la lectura de los caballos para entender desde dónde estamos leyendo los caballos, porque los caballos nosotros los leemos desde la experiencia, desde la información que nos han contado. Sí, leemos caballos desde una información, desde lo que yo quisiera que el otro viera en este contexto terapéutico, pero difícilmente hay veces encontramos o podemos leer caballos realmente desde la ciencia. Hoy estamos en clase de etología todavía. Por ello les decía, hay que ver el caballo desde este momento, desde la ciencia que estamos trabajando, que es la etología equina. Y desde aquí es donde hay que entender un caballo. Por eso yo les decía en los documentos que leímos, sí, que espero que ustedes los hayan leído, entender procesos tan importantes que cuando yo leo un caballo no lo leo de una sola perspectiva, sino tengo que leerlo desde muchas perspectivas, sí, y desde ahí sacar una hipótesis deductiva y sacar una conclusión. Esta semana compartía un video, lo compartía cuando estábamos compartiendo con alguien cuando la gente le da un sinónimo simplemente y en la información, ya les voy a compartir algo, en la información cómo se mira los caballos de una perspectiva generalizada. Entonces nos dicen que un caballo, que ese caballo que bosteza simplemente está liberando energía. Sí, no sé quién dijo eso en algún momento y todo el mundo se creyó que porque un caballo bosteza ya todo el mundo entonces está simplemente liberando energía. Sí, entonces desde ahí hay que comenzarlo a trabajar. José Mario, me has levantado la mano. Sí, es que referente a los documentos que nos has enviado, Ujú. hay una parte de tareas para hacer. Eso te lo enviamos, lo guardamos hasta que nos lo pidas. ¿Qué hacemos La con eso? idea es que ustedes vayan compartiendo los trabajos en el grupo. Habrán trabajos que yo no digo que no se compartan en el grupo, otros sí, porque la idea es que todos nos retroalimentemos de la información, que todos comenzamos, perdón, a aprender de la información de lo que cada uno está mirando. Yo puedo tener una verdad, ¿sí? José Mario, Juan, William, cualquier otra persona puede tener otra verdad. Y eso me lleva realmente a tener una introspección y decirme si realmente al momento de yo hacer una relación con mi verdad, con la verdad del otro, ¿sí? ¿Qué tanto tengo yo certeza de lo que estoy hablando? ¿Y qué tanto puedo aprender de lo que el otro está hablando? Por eso es importante compartir las tareas, ¿sí? Compartir los compromisos que hayan en el grupo. A eso es que yo los invito, ¿vale? A eso es lo que yo los invito. ¿Hay alguna pregunta de la semana pasada, de lo que vimos la semana pasada? ¿Alguna duda que se tenga de lo que nosotros estuvimos viendo? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno. Les voy a compartir algo cortico porque tenemos ya la invitada aquí. Comparto algo chiquitico porque va a dar una explicación de lo que estoy hablando aquí, ¿vale? Y hoy compartí unas imágenes de caballos que vamos a hacerlo, después lo vamos a hacer en el grupo y vamos a comenzarlo a hacer, porque la idea es que comencemos a trabajar un poquito ese contexto. Voy a ver este modelo, pues en este caso voy a mirar lo que pasa cuando hablamos nosotros que un caballo levanta la cabeza, ¿sí? Si nosotros habláramos aquí. Bueno, esto es de la semana pasada. Si nosotros habláramos realmente de ese contexto de cuando un caballo levanta la cabeza, hay
muchos componentes de conducta de por qué un caballo levanta la cabeza. Ese primer componente es cabeza completamente, perdón, sí, voy a ver, cabeza completamente baja, ¿sí? Entonces nosotros voy a generalizarlo. Características del caballo: desciende la cabeza por debajo de la línea de la cruz. Se dice que cuando el caballo baja la cabeza casi que por debajo de su pecho, se dice que está completamente baja, relajando el cuello y disminuyendo la tensión corporal. Sí, esto hasta le sirve demasiado al caballo cuando llevamos un caballo a esta base de su cabeza, ¿sí? Generalmente esta postura se acompaña de una respiración tranquila, movimientos suaves y una menor reactividad frente al entorno. Posibles causas desde la etología. Desde la etología, esta conducta suele asociarse con estados de relajación, exploración del entorno, búsqueda de alimento o disminución del nivel de vigilancia, cuando el caballo percibe un ambiente seguro. También puede aparecer como una parte de una conducta normal o descanso o investigación mediante el olfato. Entonces, esto es desde la etología lo que puede estar sucediendo. Mire que aquí no le estamos anteponiendo ninguna información o significado a lo que hace el caballo, simplemente algo totalmente natural. El caballo está haciendo algo, sí, que para él representa una información sin significado. ¿Quién le pone el significado? El ser humano. El ser humano es el que le pone el significado. Visión del entrenador o facilitador. Para el entrenador o facilitar una cabeza baja puede indicar que el caballo se encuentra cómodo con el entorno disponible para interactuar. Es una invitación a observar qué cambió en la dinámica antes de que apareciera esa conducta y a valorar otras señales. Nosotros como entrenadores, como facilitadores en este contexto, si yo ya tengo herramientas, o sea, esto que estoy hablando aquí es cuando este entrenador, facilitador, tiene información de etología equina, ¿no? Antes de eso, de una ya rompe con una información, sí, que es una estrategia holística. Pero antes está la información, si el entrenador o facilitador tiene esta información, va a mirar desde aquí, desde esta perspectiva, ¿vale? Entonces, desde aquí es que tenemos nosotros que comenzar a mirar. ¿Qué pasó? Miren, es que miren lo que está diciendo aquí, ¿sí? Porque yo me tengo que preguntar es qué pasó, ¿sí? Es una invitación a observar qué cambió en la dinámica antes de que apareciera esta conducta, ¿sí? Para yo poder darme respuestas totales en frente a lo que voy a trabajar. Aplicación en coaching, durante una sesión de coaching, sí, una constelación neurolingüística o un proceso de sanación, es posible que el caballo baje la cabeza cuando se encuentra cerca del participante o incluso cuando la persona esté acostada sobre la camilla. Sí, él quiere curiosear, quiere preguntarse, quiere saber qué hay ahí, quiere olfatear, quiere oler. Esto es lo que hace el caballo. Sí, hasta ahí, mire que hasta ahí no hay nada mágico. Desde la metodología de nosotros, esta conducta no debe interpretarse automáticamente como una sanación, una liberación energética o un mensaje específico del caballo. ¿Qué es lo que pasa muchas veces que un caballo se arrima a una persona? No, es que usted ya se liberó y el caballo ya se sintió seguro y confiado con usted. No necesariamente. Vuelvo y repito, muchos de los caballos en terapias ya están acostumbrados a compartir con gente. Muchos de esos caballos ya están acostumbrados a compartir con gente. Entonces, en el momento que hace esto, es más, tengo que hacer más preguntas todavía y respuestas para entender qué es lo que estás pasando ahí, ¿vale? En lugar de decir el caballo bajó la cabeza porque utiliza preguntas que favorezcan la reflexión, perdón. ¿Por qué crees que el caballo decidió bajar la cabeza en este momento? ¿Qué estaba ocurriendo en ti cuando observaste ese movimiento? ¿Por qué crees que el caballo permaneció cerca de ti con esa postura? Y así, muchachos, hay preguntas y todo el contexto para mirar todo lo que pasa con eso, con lo que nosotros hacemos con el caballo. La cabeza alta y en cantidad de contextos que vamos a trabajar con los caballos, ¿vale? Pero esto simplemente era como un ejemplo que quería colocarles ahí, que les voy a compartir después para entender un poquito de todos esos procesos que hace el caballo, que hace que nosotros nos reflexionemos, que hace que nosotros nos preguntemos, ¿sí? Cuando un caballo sale corriendo, hay mucha información. ¿Por qué salió corriendo ese caballo? Sí, otro caballo lo empujaron, simplemente estaba cansado donde estaba, se quiso mover, sí, algo se movió por allá. O sea, salen cantidad de preguntas cuando nosotros intervenimos en esa información. ¿Qué se me hizo esta partecita? Ejemplo aquí. En esta información de esa foto, ¿qué ven ahí ustedes? Miren qué es lo que estábamos hablando ahorita. ¿Qué ven ustedes ahí? ¿Quién me dice qué ve 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 ahí?
Un caballo, acercándose, ¿no? Al suelo, tratando de oler, no sé. Lo que recuerdo también de los caballos es que sus barbas son altamente sensibles, ¿no? Está tratando de percibir algo más. Ajá, también totalmente lo que dice Rolando. Qué más ven ustedes ahí? Pues también podría estar buscando comida, un pastito o algo. Ajá, gracias, Mari También. Carmen. Sí, Está puede ser. relajado y confía en ella. Yes. Está relajado y confía en ella. Gracias, Gaby. Curiosidad. Curiosidad, dice William. Gracias, Will. ¿Qué más? Uf. ¿Qué más ven ahí? Participen. Yo quiero que participen. Todo. Bueno, voy a hablar, tocar un temita de alguien que me dijo, una persona este fin de semana me dijo, es que yo no participo porque ahí saben mucho de caballos. O sea, nadie aquí sabe de caballos. Tienen información y creemos saber que sabemos de caballos, pero yo creo que aquí ninguno tenemos una certeza de lo que es realmente un caballo. Y tal vez, miren, yo de las cosas más bonitas de caballos que he aprendido de caballos, las he aprendido de niños. Las he aprendido de niños. Entonces, si ellos no saben de caballos, ¿sí? Y el tema con ellos es que ellos se conectan con los caballos, pero ellos que los que más he aprendido. Listo, observación, deducción, dice Rosalba, observación, dice José Mario. ¿Algo más? Nada más. Pues a mí me llama la atención que los otros caballos están exactamente en la misma Posición, disposición. postura. Sí. Y es importante lo que está diciendo José Mario. ¿Por qué creen que es importante lo que está diciendo José Mario? ¿Qué puede Por- estar pasando en el entorno? Porque no hay ¿Qué? amenaza. Totalmente. No hay Te Otra ninguna cosa. pasan esa amenaza. información de que todo está bien. Así Ajá. es. Ahí está exactamente, ahí en el ambiente, en el entorno, un contexto realmente, sí, de tranquilidad, de ninguna amenaza. Vuelvo y repito, pueden ser caballos que están acostumbrados a hacerlo, pero es un contexto de tranquilidad. O sea, ellos saben ahí que ahí no va a pasar nada. Están tranquilos, están relajados. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Vale? Esta es, bueno, es una foto que, esto es en San Miguel de Allende. Ella es Lisa, Lisa Astrich, la inglesa, una inglesa que se certificó con nosotros, que yo cada que voy a San Miguel siempre hago los talleres, es allá en el sitio de ella. Esa es Lisa, ¿vale? Entonces, esto es lo que quiero que se quede marcado. Igual esta semana voy a compartir algunas cosas pues, de esto, porque mañana empezamos módulo de neurociencia. Sí, mañana vamos a empezar un módulo de neurociencia ya. Pero para entender todo esto que hemos hablado todos estos días de conducta, comportamiento, mire que esto ha sido solamente una base donde nosotros mismos vamos a comenzar a profundizar para comenzar a leer todo este componente de lo que son realmente el contexto de los caballos, ¿sí? ¿Cuál de nosotros tenemos que poner perspectiva en el momento de yo hacer una lectura de un caballo? Y por eso hoy invitamos a Helen. Hoy invitamos a Helen y gracias, Helen, por habernos aceptado esta invitación. Yo he estado siguiendo a Helen hace ya un tiempo. Sí, invitándola, bueno, hacemos parte ya de un proceso también, pero he visto un trabajo muy bonito con Helen y es que ese trabajo que ella hace en libertad, sí, es un contexto muy bonito que ella hace en libertad. Por eso les compartí la información de ella que se llama Sincronía Equina para que se dieran cuenta ese tema de la conexión, ese tema de los componentes, cuando uno dice cómo yo leo expresiones, cómo me conecto con las expresiones y cómo realmente desde la comunicación, que es uno comparte información, ¿sí? Con otros seres vivientes en este caso, y cómo ellos también pueden aprender a leer esa información. Entonces, desde ahí nos conectamos, desde ahí comenzamos a trabajar. Helen, bienvenida, bienvenida a esta manada. Esta es una manada de una certificación que tenemos internacional, le hemos contado. Sí, aquí hay gente de Colombia, hay gente en Estados Unidos, hay gente en República Dominicana, hay gente En- ¿dónde es que está José Mari? Honduras, en En Honduras, aquí Honduras. cerca. Bueno, aquí hay gente Bien. de varias partes, gente de España. Bueno, aquí no está Vivi, pero hay gente de España. Entonces, esta es la información del grupo que tenemos, gente que ya ha sido Ujú. certificada con nosotros. Y bienvenida, Helen. Así que este es tu espacio. Cuéntanos quién eres y comiénzanos a hablar un poquito de ti. Igual aquí siempre lo hacemos como el estilo que es un conversatorio. La gente levanta la mano si quieren preguntar. Bueno, en fin, dale.
Bueno, no, primero, me encanta, es un honor para mí estar acá, alrededor de todos estos seres que están compartiendo con caballos. Y te agradezco mucho, John, por la invitación, de verdad es muy especial para mí esto. Bueno, les contaba John, ¿no? El tema de la sincronía. Aquí nosotros llevamos 7 años trabajando con caballos en libertad. Yo me acerqué a los caballos desde la danza, porque yo estudié artes escénicas en la Javeriana. Pues digamos que en ese camino entendí mucho el tema de la comunicación corporal de los humanos, así como nosotros nos expresamos desde la actuación, desde la danza, y cómo esa expresión corporal todo el tiempo está, ¿no? Pero muchas veces no hay conciencia de ella y pues nos enfocamos mucho en el entendimiento del idioma, ¿no? Y cuando empecé con el tema de los caballos, me di cuenta que había mucha resistencia a ver al caballo completamente libre, pues en Colombia, digamos que aquí en Colombia es diferente, pues la dinámica también donde yo estoy en un pueblo un poquito más tradicional, ¿no? La cabalgata. Entonces, con el tiempo empecé pues a ver cómo ese movimiento del cuerpo del caballo en libertad era muy diferente al caballo que estaba pues estabulado o estaba en otro contexto. Entonces ahí me llamó la atención y empecé a estudiar etología en una universidad de España, en la Cambridge, y pues ahí me ayudó mucho a entender el tema de la comunicación en los animales y ahí fusioné la danza con la comunicación animal. Entonces empezamos a desarrollar el proyecto con 4 caballos en libertad. Ellos no usan pesebrera, no conocen la silla, no conocen freno, no usamos nada de cuerdas, sino que lo que hacemos es comunicarnos con ellos a través de nuestro cuerpo. Entonces nuestra herramienta es el cuerpo. No, digamos que tratamos de usar lo mínimo de herramientas, ¿sí? Una cuerda y como que otra como para poder como darle como un poquito más de fuerza al movimiento, pero lo tratamos de hacer siempre con el cuerpo. Entonces empezó a haber una conexión muy linda, empezamos a entender también que los caballos proponen cosas, digamos que suena muy extraño, pero ellos también tienen unas cualidades entre ellos como manada, el tema de la inteligencia emocional que ellos tienen para poder sobrevivir entre ellos. Empiezan a entender que también nosotros como humanos, digamos que somos otra especie, tenemos otra manera, otra dinámica de entendernos entre nosotros socialmente y ellos lo que empiezan a brindarnos un poco es como ese espacio de calma, de tranquilidad y como a quitarnos un poco el contexto de la pensadera, ¿no? Como que estamos muy en el futuro, en el pasado y ellos pues se dan como un poco como que se dan cuenta que son muy presentes, tienen muchísima presencia y muchísimos sentidos, lo que hace que ellos pues como que lo puedan, digamos que percibir a uno conectado o completamente desconectado, ¿no? Como que hay incoherencia o no hay coherencia en uno. Digamos que hay diferentes contextos, ¿no? Digamos que no solamente es el caballo en libertad que hace esto, puede ser cualquier tipo de caballo, porque eso es algo de ellos. Pero pues lo que hemos descubierto es que cuando el caballo está en libertad, es otra dinámica cómo se acerca, como lo que estaba contando John un poco, el tema de cuando el caballo, por ejemplo, está calmado y siente que no hay ninguna amenaza, entonces se empieza a sentir en manada y se empiezan a acercar a uno también como con esa curiosidad, oliendo, percibiendo, ¿no? Entonces es un contexto muy interesante el tema de los caballos y bueno, ahí les conto un poquito sobre el proyecto. Ya contando con el tema de la expresión corporal, no sé si quieran preguntar algo antes y yo continúo con lo que estamos diciendo. Helen, si necesitas compartir algo, me avisas, Helen, para pasarte la pantalla, ¿vale? Si Listo. quieres mostrar algo, me avisas. Vale, pues sí, si quieres de una vez, sí, de Juan, aquí ya tengo todas preparadas las páginas. No sé Listo, cómo vale. yo ¿Quién iba a compartir, ¿sí? preguntar, perdón? José Mario, ¿quién iba a decir? Dime. Te iba a preguntar es exactamente en dónde estás. Nosotros estamos en San Francisco, Cundinamarca, en Colombia, cerca de Bogotá. Y bueno, se me olvidó contarles. Resulta que esos caballos están en un lugar completamente natural. ¿Sí? Ellos no tienen ningún contexto pues humano, digamos, en el sentido de que no tienen pesebreras, no hay ningún tipo de piso que cambie en el casco, entonces no usan herraduras.
Y lo que nosotros hemos hecho es alimentar el espacio con bosques nativos. Han llegado animales completamente pues, silvestres, endémicos de acá, de la zona. Entonces hay perezosos, hay un compartir con otras especies. Entonces lo interesante es como el caballo también está rodeado de todo un sistema natural y cuando empiezan como a tener como esa coherencia con su naturaleza, él empieza a actuar muy distinto, ¿no? Y empieza incluso como a tener más conexión con los humanos. Gaby se va a preguntar algo. Hola, Helen. Mira, yo te quería preguntar, ¿todos esos caballos que tú tienes ahí en Libertad, alguna vez fueron estabulados o tuvieron contacto con los humanos? ¿Son Sí, caballos retirados, digamos así? sí, son 4 caballos, 3 de ellos sí fueron caballos que antes tuvieron su historia, ¿sí? Ok, Su ontogenia completamente distinta. Uno de ellos es el potro, que él nació prácticamente allá en nuestra finca y él es completamente así como que nunca ha visto una silla en su vida. Pero en los otros 3 sí, ellos sí han estado estabulados, se han sido domados, se han sido entrenados y han sido maltratados también, ¿no? Han ok. tenido su historia. Por ejemplo, qué te refieres con expresión corporal? ¿A qué te refieres cuando dices por expresión corporal? La expresión corporal, bueno, es un contexto interesante y O para qué la extenso. usan o cómo? Bien, pues digamos que, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre, Bella? Gabriela, Sí. ¿cómo estás? Mira, te pregunto a ti, tú cuando te presentas con las personas, ¿sí? Cuando estás como en una reunión, ¿tú te presentas igual siempre? No. ¿No es cierto que no? Hay veces que de pronto eres más tímida, otras veces eres un poco Ujú, más extrovertida, ¿no? ujú. Y eso se hace sentir también con el cuerpo. O sea, hay veces que tu Ok. cuerpo, por ejemplo, tus cejas están más hacia arriba, o tus ojos están más cerrados, o tu cuello está más tenso, ¿no? Lo que nos mostraba un poco John, la cabeza abajo en los caballos. Bueno, pueden significar muchas cosas, pero también si uno ve que el cuello está relajado, el cuerpo está tranquilo y calmado, expresión corporal de calma total. Entonces es como, bueno, es entender el contexto de los músculos, de la respiración, de los ojos, si están muy cerrados, si están muy abiertos, si los hollares están más fuertes de lo normal, ¿no? Entonces, todo eso es expresión corporal. Y no solamente la expresión corporal, sino también la expresión que él tiene con todo lo que lo rodea. Entonces, por ejemplo, si se pone contra el sol, o si se Mm, pone hacia el viento, o si se pone, ¿no? Como en contra de la manada también, ¿no? Como que le da la espalda a la manada, también significa necesito espacio, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es ah, como todo el espacio también, cómo lo expresan. Entonces, entre ellos, cómo se expresan ujú. entre distancias de espacio, cómo utilizan como los ángulos entre ellos, ¿no? Todo eso es expresión. Y pues la Ah, expresión corporal también son esos detallitos. sí, es expresión corporal del caballo. Y bueno, y analizando las personas también, ¿no? Exactamente. Entonces es como, es interesante porque nosotros hemos estado muy en base a, bueno, si nosotros nos exploramos como humanos y nos observamos, podemos entender mucho más a los animales también, ¿no? No solamente al caballo, al perro o al gato con quien convivas, porque empiezas a ver que la expresión tuya cambia minuciosamente con un pequeño contexto o una pequeña actividad diferente. Entonces, algo que te molestó, algo que te gustó, un olor que te haya traído. Entonces, lo mismo sucede con los caballos. Por eso es lo que John dice, es muy importante, no hay que generalizar los comportamientos. Eso es lo que uno, digamos que yo lo he visto mucho y sí se presta para muchos errores, porque entonces empieza a haber como una conclusión de algo que ni siquiera se ha podido evaluar bien, ¿no? Entonces, por eso hay que ver bien el contexto, bien el tiempo, bien la expresión, entender lo que pasó después o lo que pasó antes, ¿no? Es un montón de cosas que están sincronizadas precisamente y que en eso podríamos entender ya y decir, bueno, ok, esto está sucediendo, ¿no? Súper, me Gracias, Feli. encantó. Dale, Gaby, con todo el gusto. ¿Alguien más? ¿Tiene una pregunta? No, yo creo que ya empecemos, L, contando un poquito como tú lo haces, como tú lo manejas, Listo.
que ellos lo puedan ver desde ahí. Gracias. Listo. Entonces voy a compartir aquí. Yo no sé, yo comparto acá, pongo toda la pantalla o cómo hago esto. Es que yo soy como compartir también el audio. ¿Usted sabe? Perdón, aquí temas técnicos. ¿Le vas a compartir que un documento, una presentación? Ay, hola Juan, no sabía que estabas acá. Listo. Voy a compartirles, si se ve ahí la imagen, se ve lo que yo, mi pantalla. A ver, ¿ahí ven? ¿No? No, creo que, no sé qué pasó. Sí, ahí está tu pantalla. Ah, sí, sí, se ve. Sí. Listo. Entonces, a ver, voy a poner aquí, por ejemplo, voy a poner acá unos videos que les queríamos mostrar con John y es el tema de cómo nos comunicamos con la danza. Espérenme que está lento el internet. Un segundito. Mm, qué pena con ustedes, muchachos, que está un poquito el internet está un poquito lento. Para que me esperen ahí un segundito. Pero bueno, yo les voy contando un poco las dinámicas de la danza, ¿listo? Entonces, en la danza no solamente pues, muchas veces pensamos que es como un tema musical, ¿no? Como que va con el ritmo de la música y va a un tempo. Pero resulta que la danza tiene que ver con la conciencia del cuerpo, con los pesos, con los apoyos, el equilibrio, el centro, cómo manejo el espacio, lo que le estábamos contando un poco como lo de la expresión corporal de los caballos. Y los animales tienen la danza introducidísima, solo que obviamente no se dice danza, sino sincronía. Ellos se conectan desde la sincronía, que es un tema de sincronizarse entre ellos y con el espacio. Entonces, por ejemplo, a ver, les muestro por aquí. Es que no lo encuentro, yo lo publiqué hace poquito. Es uno donde estamos bailando Soulín y yo. Ya. Creo que ahí sí lo ven, sí lo alcanzan a ver. Díganme si se Sí, 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 sí. Listo. No se escucha, ¿verdad? Esperen a ver cómo se escucha esto. No me funciona el volumen. Es que ahí como en la parte donde está el video en la parte de abajo derecha, ahí te aparece el sonido Ah, ok. Aquí me para que lo está dando. actives. Ah, eso se activa, ok. Sí. Ah, y compartir audio, claro. Es que esta yo no la uso casi, perdón. Eso yo no lo uso casi. Entonces, The depths in your wet, so you take explosive. Helen, prende el micrófono porque no te escuchamos tampoco. Estás hablando y no te escuchamos, Helen. Para que nos cuente un poquito qué es lo que se ve ahí.
Elena, abre tu micrófono, pero el tuyo, el tuyo. Esquina inferior, izquierda, arribita de Windows, ahí abres tu micrófono. Porque si hablas no te oímos. ¿Ahí me escuchan? No. Y ahora sí. Ahí sí. ¿Ya? Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, ya te oímos. Ay, ya, perdón, qué pena, no, chicos, qué pena con ustedes. Bueno, ahora sí, continúo. ¿Me escuchan bien, sí? Listo. Entonces, lo que les estaba contando es que a este caballo, que es Soulin, él es el potrico, yo le empecé a mostrar el tema de los pesos. Entonces, le estaba enseñando el tema del contact. Entonces, él se dio cuenta que, por ejemplo, si él me pisaba, a mí me dolía y yo me quejaba. Obviamente, un caballo no es como, le dolió, no, pero sí empieza a haber una coherencia en él con el juego. Entonces, esto dañó el juego que estábamos haciendo, ¿no? Como que hay una dinámica entre él y yo jugando y de pronto yo paré el juego porque me dolió. Entonces él empieza a entender que el tema de que él me pise a mí me duele. Empieza a entender que su cuerpo es más pesado, que tiene, digamos, un poco más de fuerza. Entonces al empujarme me puede sacar lejos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que a través del contact, él empezó a entender cómo podía jugar con mi cuerpo sin hacerme daño y sin entendiendo su peso, entendiendo su contexto como animal, ¿no? Entonces, por eso él hace esas ondas y yo juego y tal cosa. Hay una cosa interesante, los caballos son muy sensibles, todos aquí sabemos que los caballos son muy sensibles. Pero como Soulin creció en este contexto natural, en libertad, no se separó de la mamá, él no se destetó, nunca ha usado herraduras. Entonces ha sido un animal que ha tenido la oportunidad de aprender desde otros sentidos, como la imitación, que son cosas más naturales, sin tener miedo, ¿no? Sin tener como el contexto de algo me va a pasar porque tuve la mala experiencia que me haya pasado antes, sino que claro, es el contexto natural de que, bueno, soy nervioso, estoy atento a mi entorno, pero no hay nada que me esté como que me haya generado una experiencia negativa, ¿sí me explico? Entonces, al poder compartir con él en este contexto, empieza a haber una dinámica de curiosidad en cualquier elemento. Cualquier elemento que tú traigas, él va a tener curiosidad. Cualquier movimiento que tú estés haciendo, él va a tener un interés, ¿no? Me he dado cuenta que hay ciertos movimientos, como caballo, que él sí se asusta, que son como reflejos y que se desencadenan, ¿sí? Como estímulos desencadenantes que generan un poco de miedo en ellos. Pero él empezó a entender con su ontogenia que no tenía por qué preocuparse de esos movimientos. Entonces hay veces que él pone las orejas atrás, ¿sí? Y se asusta, pero luego se cae en cuenta como que va entendiendo que no va a pasar nada, ¿no? Entonces ese es un contexto, el tema de la danza. El otro contexto es el tema de que nosotros aquí montamos a pelo. Eh, digamos que la montada a pelo lo hacemos también mucho desde el contact, desde el tema del peso, mucha coherencia y mucha conciencia de cómo nosotros nos estamos sentando en el caballo. Papi. Entonces, tratamos de entender y escuchar mucho también al caballo en estos contextos. Si el caballo no quiere ser montado, no lo montamos. Si el caballo quiere ser montado, porque ellos a veces buscan ese peso, entonces ahí sí lo montamos. Entonces empieza a ver, miren, en la cruzada de la pierna, jugando, imitación. Todo esto se hizo con imitación y con refuerzo positivo. Nosotros usamos el refuerzo positivo, que es como, bueno, él hizo un movimiento y le doy un poco de alimento. Ojo, nosotros no le damos panela ni nada, sino, ¿cómo se llama? Concentrado. Entonces, una pizca de concentrado genera en él algo positivo y hace que como que quede más reforzada el ejercicio que se esté haciendo, ¿no? Perdón, aquí. Este es Es uno que de los no, primeros. no se ve Dime, la pantalla. O sea, no ¿no se ve? estás compartiendo pantalla, no. Manzana es bueno darles, ¿no, Ellen? Dime. Manzana es bueno darles, ¿no?
Sí, sí, yo creo que, bueno, no pude mostrarles los videos. Yo realmente, qué pena con ustedes. Yo este tema del Zoom me cuesta un poco, no, ya aquí, ya tranquilo. No pude. Perdón, Ellen, yo le contesto a Rolando. Mire, es muy de moda darle a los caballos manzanas, darle a los caballos zanahoria, Pero ¿sí? la zona- Ujú. Pero digamos lo que son o verduras o hortalizas o frutas que contienen mucha sucarosa. Es muy mala. Sí, o sea, yo me quedo Sí, aterrado donde voy, principalmente en México, uno va y son bultos de zanahoria para que Así los es. niños les den, y eso es malo. O sea, la zanahoria realmente no es un carotido bueno para darle a los animales, a los caballos, porque tiene mucha sucarosa. Entonces, no es bueno darle eso. De vez en cuando, sí, o hay otros elementos que uno les puede compartir, pero hay ciertos tipos de frutas como lo que estamos hablando, se volvió moda y todo el mundo lo repite porque, pues, claro, el caballo le gusta, pero eso es dulce, entonces no es totalmente de recomendable. acuerdo. Pero entonces, ¿qué se le Ya, daría como refuerzo Sí, es positivo? como un refuerzo positivo. No, es que el caballo no necesita ningún refuerzo positivo. El caballo incluso. realmente necesita que uno lo rasque, no lo palmetee ni nada, sino que uno lo rasque y ya. Si usted le Ujú. quiere dar algún alimento, sí, ahí le está generando ya un hábito. Pero hay alimentos, hay gente, hay veces sí les doy, o sea, panelitas, aquí se conocen como en Colombia unas panelitas de manzanilla, sí, que se utilizan para estos tés o para aromáticas. Sí, yo hay veces les doy las panelitas que es dulce con un componente aromático. Sí, eso es lo que yo les doy. Hay unas galletitas ya es que se están haciendo, digámoslo, sin sucarosa ni nada, pero hay que tener muy en cuenta que, o sea, los reforzamientos positivos del caballo no son comida, Ok, son descanso. ok. Bueno, yo contexto también, voy a contestar un poquito también este tema. Digamos que dependí, o sea, yo siento, o sea, yo en mi camino he sentido que hay una cierta resistencia por el tema del refuerzo positivo, ¿sí? Como que la gente dice, no lo alimentes, no le des, ¿no? Digamos que lo que dice John es totalmente cierto. El azúcar no es bueno Es- porque tú les estás poniendo más energía de la que tienen, y además que tienen ya un montón de energía, les estás poniendo más energía, eso no es bueno. Pero sí me da cuenta que cuando tú estás en ciertos ejercicios enseñándoles cosas nuevas, generas como que el refuerzo de la memoria también y del contexto que están haciendo y que están aprendiendo. Por ejemplo, si quieres que levante el sombrero, pues entonces se lo puedes enseñar con refuerzo positivo de una manera muy estratégica y tiene que ser en un tiempo exacto, no puede ser cuando él quiera o cuando tú quieras, tiene que tener mucha coherencia en el momento que se le va a dar. Y lo que yo hago es que les doy concentrado una pizquita, es como una cosita así chiquitica, para que apenas él simplemente relama y en su cerebro haya como, ok, esto está funcionando, Está bien ¿sí? hecho. Pero Me queda claro. también hay otro refuerzo que es el refuerzo negativo. A mí me encanta para tener, por ejemplo, corregir comportamientos que no están ayudando al caballo. El refuerzo negativo es cuando tú, digamos que liberas esa presión, ¿no? Entonces él le presiona la silla, entonces tú le pones la silla y él se pone tenso. Entonces lo que tú haces es como mostrarle la silla, quitarle la silla, dejarlo tranquilo y él lo que hace es como, uff, me calmo y empieza a cambiar el contexto de la silla. Entonces la silla antes era negativa y ahora se vuelve algo más pues, de calma, ¿no? Entonces empiezas a cambiar una experiencia mediante el refuerzo negativo, que ese también me parece que es súper, a mí me ha funcionado mucho y pues en libertad funciona un montón, porque no necesitas cuerda ni nada. Dime. Entonces, en pocas, bueno, gracias por la respuesta, me queda clarísima. Pero entonces, reforzando lo que dicen ustedes dos y lo que salió en la película, o sea, el control del caballo siempre va a ser mental, en su mayoría. En la primera Total. película que nos dejaste, ¿Cómo es? el caballo de la, no sé, del histórico, ese, no me acuerdo el nombre. El caballo del Yo nuevo sé- amanecer, habla del caballo, el poder de los caballos, Ecus. No, Ecus, sí, Ujú. ahí decía Mm, claramente varias veces lo reforzó, ¿no? Que el poder de los caballos, el poder del humano hacia el caballo tenía que ser netamente mental, porque ellos se comunicaban así. ya te entiendo. O sea, como que si uno está mentalmente tranquilo y como No, calmo, autorregulado. como que nuestra conexión tenía que ser mental, de mente a mente. Ya.
ese Sí, sí. conocimiento, así lo entendí yo, ¿no? De aquí hacia el caballo. O sea, un control mental, esa es la palabra, ¿no? Mire, esta es una pregunta que le hemos hecho a Santiago. Santiago, que estuvo hace 8 días, el que entrena caballos de alta escuela, ¿sí? El que entrena caballos de este tipo, digámoslo, de cosas pequeñitas, pero que se ven demasiado a la hora de que un caballo necesita aprender algo. Y hubieran preguntado a Santiago si él le da estos famosos reforzamientos positivos a los caballos para que aprendan a hacer lo que él hace en la alta escuela. Y era que le hubieran contestado que él no hace eso. Él no necesita darle ni panela ni darle nada a los caballos para que aprendan a hacer lo que él les enseña a hacer. Entonces acá. Eso es algo que de nosotros, que nos dijeron, sí que hay que reforzarlo. Sí, pues nosotros mismos los que creamos esa información. Pero Ok. chévere, chévere tener eso porque hay que mirarlo hasta donde nosotros, y es lo que, pues, que psicólogos han hablado, ¿no? De muchos contextos de estos reforzamientos. Bueno, más preguntas, hagámosle pregunta a Helena, aprovechemos acá. Bueno, sí, un poco voy a hablar un poquito desde ese contexto del tema mental. Nosotros hemos podido tener la oportunidad de hacer terapia con caballos, o sea, nosotros damos la terapia, pero es una terapia más hacia la persona, por ejemplo, está sintiéndose tensa, ¿sí? Tiene una carga emocional en alguna situación que está pasando en su vida. El caballo siente la tensión, él se va hacia la persona y empieza a comunicar un montón de cosas sobre la persona. Yo he aprendido que cuando no hay interpretación humana, funciona más, o sea, hay más certeza. Cuando tú estás como, por ejemplo, si tú eres Ellen y estás como Ellen, interpretando la situación desde tu emocionalidad, desde tu psicología, desde tu historia, no va a funcionar, porque tú estás desde tu perspectiva, desde tu vivencia. Cuando tú estás con caballos, he aprendido que lo que más importa es que tú seas completamente presente. O sea, no existe absolutamente nada más, solo presencia. No existe la conexión emocional que tengas con esa persona desde tu trauma, desde tu sensación, sino más como desde realmente lo que está sucediendo. Entonces, esto que está pasando es lo que realmente está presente. ¿Sí me explico? Entonces, no interpreto como humano, porque es que los humanos a veces interpretamos mucho y somos muy antropocentristas o antropomorfistas. Entonces, le damos un contexto al animal que no es, y es un contexto humanizado. Entonces, el animal se acercó porque me quiere, o porque, ay, el animal se me acercó porque tengo buena energía. Yo realmente me doy cuenta que eso no funciona porque el animal no es que tú tengas una bonita energía o que tú tengas un poder mágico con los animales, sino que realmente estás entendiendo el contexto en el que estás viviendo en ese presente y estás conectado con el caballo. Entonces, el caballo le atrae esa conexión, le atrae esa presencia, ¿no? Gaby y Rolando, espérate. Gaby y Rolando, vale. Helen, yo por ejemplo cuando he hecho terapias, la interpretación se la da la misma persona que está haciendo la terapia. ¿Tú así también lo manejas o si tienes algunos puntos como, bueno, a veces nos ha explicado el coach que sí hay unos puntos que sí son específicos respecto a todo su trayecto, ¿no? Todo lo que él sabe. Ujú. Entonces vas atando cabos, decir, bueno, esto lo ha hecho cuando esto y esto, pero realmente la interpretación, en mi caso, la gran mayoría se la da el La usuario, persona. la persona. Ajá, ¿tú cómo lo haces también? Esa es una estrategia muy buena cuando la persona empieza a interpretar desde sí misma, pero yo he trabajado un poco, no sé cómo explicarlo, porque es un tema que hemos estado estudiando un montón. De hecho, William nos acompañó en una de esas terapias y es algo como que no tiene una base, no sé cómo explicarlo, como que no es así, no es como que vaya a ser exactamente así si yo te explico esto, ¿sí? Esto es más como es de sentir, es una cosa de sensaciones, es algo que se siente, algo que está ahí. Entonces, por ejemplo, no sé,
Llega el caballo, llega la persona y tú empezaste a sentir una presión en el estómago. Hagamos el ejemplo. Tú empezaste a sentir una presión en el estómago, ¿sí? Ahí es como, ok, algo sucede acá, ¿no? Algo está sucediendo en la persona. No es ni tuyo ni el caballo. Tú, o sea, uno sabe que no es ni el caballo ni de uno. Es de la persona que llegó porque es una sensación totalmente nueva, ¿sí? Entonces ahí es cuando tú empiezas a decir, bueno, ok, a sentirlo, ¿no? Y es como un poco como esa investigación y esa exploración desde la intuición. Yo sé que yo me baso mucho en la ciencia, de hecho, yo soy pues etóloga y desde la ciencia se basa mucho en metodologías y en diferentes contextos que tú tienes como que tener algo como comprobado, pero hay veces que sí no sabría exactamente cómo explicarlo, porque es algo que estoy viviendo recientemente y es un contexto en el que la persona recibe un mensaje que tenía que recibir y la Claro. persona sabe exactamente el mensaje que tenía que recibir y le llega como tiene que ser. O sea, yo solamente no interpreto, sino que digo lo que estoy observando en los caballos, estoy como comunicando lo que observo en los caballos y esa comunicación llega a la persona y la persona dice, ok, y empieza a verlo en los caballos, porque ellos reflejan, ¿no? Imagino que ustedes han visto cómo ellos empiezan a reflejar el comportamiento, entonces se empieza a comportar de una manera diferente y así. Pero entonces empieza a haber un contexto un poco más allá, que es algo exacto y preciso. Entiendo. Es un poco Rolando, lo que tú dices, O ¿no? sea, en pocas Efectivamente. palabras, el caballo nos está abriendo el poder de canalización para recibir el mensaje. Puede ser, sí, es que yo pienso que es como una sensación que todos tenemos los humanos. O sea, nosotros tenemos muchos sentidos, ¿sí? Pero como los humanos todo lo contextualizamos, lo codificamos y lo sistematizamos, yo creo que nos hemos cerrado a muchas cosas que incluso nosotros tenemos. O sea, nosotros los humanos tenemos muchas capacidades también. Como pues también somos una parte de animal, o sea, somos parte de esa naturaleza de los animales. Entonces yo creo que cuando tú empiezas a encontrar esa animalidad también en ti, ¿sí? Empiezas a explorar también esos sentidos que tú tienes a través del olor, de las sensaciones, de la visualización, y no solamente eso, sino también de la vibración, porque la comunicación ahí está en todo, ¿no? La vibración, la electricidad, el tema de la electricidad neuronal. Entonces hay un montón de contextos que no se pueden explicar así de un momento a otro. Es un tema de mucho estudio y de mucho análisis. Pero yo sí les digo, o sea, yo sí soy honesta, hay muchas cosas que nosotros no vamos a poder explicar así, con detalle, porque son cosas que estamos explorando y estamos empezando a entender. Y los caballos nos están abriendo esas puertas, pues digamos como que compartir con ellos, pues nos hace más sensibles y nos hace desarrollar esos sistemas, ¿no? También. Y por último, para concluir de mi parte, entonces cuando yo llego y mi yegua sale a recibirme, no es que me quiera, ni es que la vibración que yo traiga sea maravillosa, es porque ya está, lo que decías, ¿no? Está no condicionada, ¿cómo le llamabas? Le gusta lo que reflejo, ¿no? Pues mira, la manada, ¿no? Tú cuando tú ves a tu familia, tú sientes algo. Tú Sí. cuando ves a tu esposa, a tus hijos, tú Ah, sientes algo en tu cuerpo. Es algo sí, que, y sientes amor, sientes felicidad. Es lo sí. mismo. Los animales también lo sienten, pero con un desconocido no es porque la persona tenga una energía espectacular y es que yo atraigo, no, es porque algo tiene esa persona de coherencia con el caballo, Ok. pero no es que sea un contexto, pero claro, cuando la yegua tuya te ve, ella te quiere, ella te Sí, quiere, ella ella te sale tiene hacia mí, afecto. ni siquiera, y viene rapidito, hacia mí, digo, ay, mira qué bonita, ¿no? Y se me Claro, acerca. te reconoce como manada, o sea, tú eres parte de su manada, es que el contexto de la manada es un tema mucho más allá de que solo estén los caballos, está en todo, está en una manada canina, en una manada humana, ¿no? Entonces es Oye, como, y bueno, quiero decir algo que dijo John la última vez, y la verdad se los comparto a todos porque me encantó. Voy la semana pasada y dije, voy a hacer lo que dice John. Y entonces ya vino la yegua y le digo, yegua, ¿cómo estás? Se llama Sultana, ¿no? Y le dijo, Sultana, ¿cómo estás? Y ya me ve y no sé qué. Le dije, ¿qué puedes hacer hoy por mí?
para que yo genere una gran cantidad de dinero rápido y pague la mensualidad que te debo de este mes más unas 2 o 3 más. Magia. Al otro día hice un negocio en donde entraron un muy buen dinero para que yo pagara su mensualidad más 2 más, ¿no? Entonces me acordé yo y dije, bendito, gracias. O sea, sí tienen algo mágico los caballos, ¿eh? Dije, ¡Wow! ¿qué puedes hacer por mí para que rápidamente yo genere este dinero y más y pague tus mensualidades? Hecho está. Claro. No, Así, eso está, ahí te lo dijiste a ti mismo un montón, ¿no? Ya como que tú también te lo confirmaste y te lo reafirmaste. lo reafirmaste, ¿no? Tienes Lo que hice ver tal con cual como eso. lo dijo John. Entonces, Qué chévere, Rolando. Genial. gracias. Gracias, Rolando, qué chévere. María Paula también Ajá. tiene una pregunta. Sí, hola, también Hola te María Paula, quería ¿cómo decir, estás? porque siento que yo hoy estaba como con una energía como, ¿no? Como un poquito bajita y al escucharte siento que, como que ha habido un cambio en mí y es bonito como el poder que tenemos entre nosotros y es eso que también sucede en los animales, ¿no? Y es por la Ujú. vibración que empezamos a generar. Entonces, bueno, primero agradecerte y segundo, que ahorita estábamos hablando de que hay cosas que no se pueden explicar y pues sí, porque yo también voy mucho como desde, me gusta mucho la ciencia y como encontrarle un sentido de por qué sucede, ¿no? Porque pues mi familia es muy espiritual, entonces a veces mi hermana yo le digo como que es demasiado pachamamerta, yo le digo así porque es que Lucho se casa. Entonces, Está bueno. como que sí, entonces yo soy más como la parte racional. Entonces me gusta mucho de la ciencia, pero a medida de que pues he estado acá en las ceremonias, viviendo, porque nosotros hacemos ceremonias de medicina ancestral, hay cosas que yo no puedo explicar y que solo lo he podido experimentar desde el sentir. Sí, como que de pronto estoy con una persona y empiezo a sentir ganas de llorar. Y esas ganas de llorar yo sé que no son mías porque, o pues tal vez podemos ser un espejo, ¿sí? Y tal vez puedo tener algo de esa persona también, pero hay cosas que no se explican, como por ejemplo tuvimos una terapia con caballitos hace como 3 días y hay una yegua que ella siempre muerde mucho, siempre muerde, a todo el mundo lo muerde y ese día ella no estaba mordiendo y fue la única yegua que le puso cuidado a la paciente. De resto todos le dieron la espalda y ellos siempre están muy atentos, como muy curiosos. Y ese día solo esa yegua y ella estaba enferma de ciertas partes del cuerpo y le hacía un escaneo. O sea, era muy bonito porque le hacía un escaneo y en cada parte del cuerpo que a ella le dolía, la yegua suspiraba y le Ujú. suspiró como 8 veces en el pecho, ¿sí? Wow. Entonces yo decía, pues sí, esto no se puede explicar porque a veces lo espiritual no tiene una explicación lógica, solo es de sentir. Entonces a veces pues a mí me gusta mucho como todo lo que la metodología y todo, pero hay cosas que solo aprendes mediante la experiencia. Mm, Exactamente, y la observación, ¿no? ¿Qué pasó con eso? ¿Cómo lo sentí? ¿Qué sucedió después de que me mordiera, de que ella hiciera eso, de que se acercara? Hay una cosa ahí, Mari, y gracias por traerlo acá, y es que digamos que la ciencia nos ha ayudado a los humanos mucho a no deshilarnos, como desviarnos, ¿no? Entonces nos mantiene con un objetivo, con un foco, y eso está súper bien. Pero hay muchas cosas que esas mismas personas les descubrieron desde el sentir. Esas mismas personas, Humboldt, ¿sí? Él también empezó a sentir las plantas, o sea, él también empezó a ver, no solamente a descubrirlas desde la ciencia y la botánica, sino también a sentir las plantas en su ser. Es algo que está interno en tu ser. Y hay cosas incluso que cada uno de ustedes, todos ustedes tienen algo que no pueden explicar, pero son sensaciones que ustedes están sintiendo todos los días. Y hay veces que uno puede ser más sensible con una cosa y más sensible con otra. Entonces son como cualidades. Yo pienso que no es tanto como hay una cosa del contexto de la energía, ¿no? Todo es energía, pero hay dos contextos, ¿sí? El contexto empírico de la energía, donde pensamos que la energía es algo muy sagrado, que sí, hay muchas cosas muy sagradas, pero a lo que yo me quiero ir es como que realmente, o sea, sí existe que la energía tiene que ver con todo y está conectada con todo. Entonces hay que dejar de separar un poco ese contexto de
que esto es pseudociencia y la ciencia, y están muy ligadas, ¿no? Obviamente uno tiene que saber muy bien qué contexto está investigando y qué contexto está mirando y cómo lo estoy interpretando, ¿no? Si lo estoy interpretando desde mi niño interior, desde que en las haditas, porque yo, por ejemplo, creo en las hadas, pero también entender el contexto, lo que decía John. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Cuál es la realidad? ¿Sí? ¿Cuál es el contexto? Si el clima está así, si el clima está así, ¿qué sucede conmigo? Yo también soy parte de todo ese sistema y todo eso me involucra a mí. Y yo también reacciono con todo eso que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, tú cuando vas a una fiesta gigante, un montón de gente, pues te quedas absorbido porque es un montón de energía. Entonces es como entender el contexto de que nosotros también somos esa energía y que también nos afecta todo lo que nos rodea. Entonces, aprender a escucharse a uno mismo también desde el cuerpo, cómo se comunica con uno. Y así entender también el contexto de los que nos rodean, los animales, las plantas, la tierra, ¿no? Todo tiene una comunicación. Entonces, lo que tú dices, Mari, es totalmente recibido, o sea, eso es así y es algo que ahí vamos explorando, ¿no? Gracias, gracias. Mari Carmen, ¿qué ibas a preguntar? Mari No, Carmen y William. realmente ya se contestó un poco con lo que dijo, Ah, ¿no? bueno, vale, O sea, no vale, habló William. de la intuición, pero iba a preguntarle Claro. si también la intuición juega un papel, o sea, Así. porque definitivamente cuando estás moderando alguna cosa de salud, hay cosas que te vienen, no sabes de dónde te llegaron, pero es también como una intuición, ¿no? Exacto, Sin sí, querer sí. malinterpretar ni nada. Es una respuesta que está en ti, ¿no? Es como que, bueno, que yo ya sé, no sé por qué, pero ya lo sé. Y eso es también una invitación, chicos, es una invitación que a mí me ha hecho descubrir el tema de los caballos en libertad. Mucha gente me dijo, tú no te debes meter con caballos en libertad porque es peligroso, porque es como la parte roja, ¿no? Como te van a patear, te van a morder, no te van a poner atención, tienes que controlarlos. Una frase que me dicen mucho es como es que ellos no pueden saber el poder que ellos tienen ante ti, como si ellos quisieran hacernos daño. Eso es muy humano, eso es un contexto muy humano, como hacer daño. Un animal no va a tener una intención de hacer daño, ¿sí? A menos de que se quiera defender. Pero es como el tema de, ok, ¿por qué está tan roja esta parte y cuál es el miedo? Empecé a dejarme ir porque la intuición, mis respuestas estaban ahí en la libertad. Entonces, el consejo un poco aquí de la manada de sincronía y de mi parte es que hay cosas, chicos, que ustedes no van a saber de dónde vienen. Hay cosas que ustedes simplemente lo van a sentir y saben la respuesta. Así es. Déjense guiar por esa respuesta, o sea, confíen en esa intuición, confíen en esa sensación que está sucediendo. Obviamente, lo que les digo, ser muy consciente de quién está hablando ahí. Si esa sensación es mi niño, mi ego, mi miedo, o realmente es algo que yo estoy sintiendo. Eso es lo que ustedes tienen que evaluar Te todo voy el a, tiempo. te voy a decir algo, cuando el corazón lo siente, cuando estoy constelando o leyendo runas, mi corazón me dice, estás diciendo lo correcto. Y la gente se suelta a llorar y me dice cómo lo supo, no tenía idea, no sé qué. Pero te lo marca tu corazón, o sea, salta. Si no está saltando ahí y está sucediendo algo que no está cuadrando, es porque es tu ego, que cada vez con la práctica se va diluyendo más, evidentemente. Vale. Exactamente, es aprender a soltar el ego, sí. No Quisiera escuchamos a comentar William, algo. dale a William. Gracias, Master. Hola, Ellen, qué Hola, agradable saludarte y qué verte rico por que acá. estés aquí, qué emoción. Quiero comentarles, Ellen me invitó a su finca, a Sincronía Equina, a ver los caballos en libertad. Íbamos a compartir información y realmente ese día aprendí mucho, se lo dije a Ellen al final. Y les voy a contar muy sencillo cómo fue la experiencia que viví. Estuve al lado, junto con él, con los caballos en libertad. Luego trasladar los caballos a un lugar controlado donde íbamos a trabajar directamente con ellos. Viví una experiencia que como terapeuta decía, me enfoqué en, sí, esto lo sé hacer, sí, sé cómo llevar y cómo generarles por intermedio del coterapeuta, que es el caballo, la tranquilidad a las personas,
pero cuando Helen empieza, yo lo digo como un ritual, o sea, para mí eso fue mágico, realmente se lo aseguré ese día y con un abrazo le dije, lo que haces, no pensé que fuera así. Llegué allá, cuando ya fui a hacer la terapia con los caballos, yo estaba un poquito prevenido como todo terapeuta. Ah, bueno, sí, lo que voy a sentir es esto, pero llegó un momento en que me quité esa capa, me quité esa chaqueta de que yo era el terapeuta y yo dije, quiero vivir la experiencia porque es un lugar donde no se escucha ruido, es un lugar totalmente tranquilo, solo se escucha la naturaleza. Me quité como esa capa de encima y empecé a sentir lo que dice Ellen, que no, que tal vez no sabe ni siquiera cómo explicarlo, porque yo creo que ninguno de nosotros sabe cómo explicarlo. Empecé a sentir una cantidad de cosas que yo no iba ni preparado, ni quería sentir eso, nada, absoluto. Yo fui a compartir un día chévere y empecé a sentir una cantidad de cosas que mi corazón se aceleraba, se calmaba y yo decía, si esto sienten las personas que vienen a visitar a Ellen y hacen esas terapias, se van de acá con una visión totalmente distinta del sentir, del saber que es una verdadera tranquilidad, que es la conexión directa con los caballos y que los caballos sencillamente se acercaran y cada uno con reacciones distintas nos enseñaran algunas cosas muy bien interpretadas. Descubrí muchas cosas que tenía, que ni siquiera me imaginaba, y dije, wow, ¿esto qué es? Duré todo el día allá y sencillamente no me quería ir, tenía que irme, pero seguro quería volver, porque sí son unos sentimientos muy raros. Tú tienes que desprenderte de todo eso para poderlo sentir. Sentía algo en el estómago, sentía pesadez al inicio, sentía un cansancio en un brazo y yo decía, esto no me pasa, esto, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Cuando ya empieza todo y justo al final estaba totalmente relajado, totalmente tranquilo, descargado y dije, esto no solo vale la pena, esto si lo conocieran muchas personas, tendríamos una distinta opinión de los caballos. Yo trabajo con caballos hace mucho tiempo. El Master Jones, mi sensei, pucha, mi maestro, y lo digo con tanto orgullo, siempre se lo he reconocido y se lo reconoceré siempre. Y, y vivir esto es sencillamente magnífico. Cómo el corazón se aterriza de una forma que no sabes cómo explicarlo. Quería comentarles esa experiencia. A él en mil felicitaciones. Eres una persona supremamente maravillosa y lo que haces no se puede realmente explicar. De corazón lo digo y con toda la sinceridad del mundo. Wow. No. Gracias, Ay, William. gracias, William. Gracias, 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 de verdad. Increíble. Sí, sí, y tiene mucho que ver con esa honestidad, ¿no? Con la honestidad de ser uno honesto con uno mismo y con los animales, ¿no? Yo pienso, y bueno, no pienso, he aprendido que hay muchas cosas que nos hablan desde la honestidad, pero nosotros los humanos hemos tenido mucha información aquí en nuestra mente, que es algo, es una caja de muchas posibilidades y es una cualidad muy grande la cognición que tenemos, pero también muchas veces es algo que es un arma de doble filo y hay que saberla manejar. Y los caballos, tanto a William como a mí, porque a mí me pasó igual con los caballos. A mí ellos me quitaron el velo y me quitaron el personaje que yo tenía montado. Y me hicieron entender que uno tiene que hablar desde la honestidad, desde lo que uno es realmente, para poder entender el contexto realmente de ellos, porque ellos hablan con la pura verdad. No hay nada más, ay, simplemente es la verdad lo que está pasando, ¿no? Entonces ellos nos enseñan, así como a William y a mí, nos enseñan que es importante soltar el ego, soltar el miedo, soltar las ansiedades, soltar las expectativas. Muchas veces tenemos como y sobre todo,
Miren, nosotros que estamos investigando, que estamos trabajando con caballos, que estamos haciendo un montón de movimiento en un contexto distinto, también uno se empieza a cargar con personajes. Entonces uno empieza a tener personajes y uno dice, bueno, este personaje me lo voy a poner. Y uno empieza a creerse el personaje hasta el punto en que uno se empieza a olvidar realmente de quién es uno. Entonces es importante a veces sentarse y decir, bueno, ok, ¿quién soy yo? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y realmente, ¿qué estoy buscando con esto? ¿No? Porque no solamente se trata de mí, se trata de los demás, se trata de los animales, se trata de lo que está pasando también en el mundo en este momento, ¿no? Hay mucha información. Entonces es como ser generoso, honesto y completamente aterrizado, como dice William, aterrizar el corazón. Gracias, William, a ti por estar ese día, que fue magnífico. Ahí todos invitados cuando quieran venir, me encantaría que vinieran y yo también quisiera conocerlos a todos. A María Paula la he visto en redes. ¿En qué parte Y estás? nosotros estamos en San Francisco, Cundinamarca, es a Eso es 1 hora de Colombia, en Bogotá, Bogotá. Bogotá. Ah, en Rolando conoce Colombia, Bogotá. en Ok. Colombia. Y bueno, no sé si quieran saber tener otra pregunta más. Yo sí quisiera como para que redondeáramos, Ellen, como hacer como una conclusión del realmente lo que es esa expresión, esa comunicación con los caballos, sí, para que pues, en este cortico Bien, tiempo ya que nos queda que como que contemos un poquito, sí, listo. como cuáles serían esos Ajá. puntos principales nosotros a la hora de leer esas expresiones en los caballos, que Ujú. ahorita estamos hablando de etología equina, sí, Sí, o hablar de esos puntos principales si habláramos de comunicación. bien. Pues yo creo que es ser creativo. Lo que a mí me ha enseñado la etología es ser creativo. Si tú eres creativo, tienes la posibilidad de poder hacer que la situación se genere y leer bien el comportamiento de los caballos, el lenguaje. Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes están en un contexto con caballos que ustedes jamás conocen, ¿sí? Que no han visto nunca y están en un potrero por allá lejos. Y digamos que ustedes les dicen, tienes que traer al caballo, tienes que hacer que el caballo venga a ti, ¿sí? O traerlo. Entonces uno normalmente coge la cuerda y lo coge y se lo lleva, ¿sí? Pero pongámonos en un contexto de libertad donde tú no vas a usar ninguna herramienta, sino tu expresión corporal. Entonces, algo que aquí todos sabemos es que los caballos son curiosos, ¿no? Cuando se sienten cómodos, claramente. Incluso cuando están estresados también pueden llegar a ser curiosos porque necesitan salir del contexto en el que están. Entonces, la curiosidad también yo la puedo usar como la herramienta de mi cuerpo o con la herramienta del cuerpo del caballo. Entonces, por ejemplo, yo les digo, yo lo uso y es esto. Es esta expresión pequeña. Voy a poner este contexto para terminar y concluir. Yo le llamo el gancho, ¿sí? Y es que yo hago esto y me he dado cuenta que con el cuerpo inclinado, ¿sí? Como que yo me inclino, miro al caballo, dependiendo del comportamiento del caballo, y hago esto. Muchos caballos reaccionan a eso, obviamente hay que dar tiempo, pero muchos caballos reaccionan a eso con curiosidad y llegan solos. Entonces, o sea, la expresión corporal no tiene que ser esto, no tiene que ser una cosa exagerada. Lo mismo en los caballos. Los caballos pueden estar moviendo solo un músculo, solo una oreja, solo un ojo, ¿sí? Y con eso ya están comunicando un montón de cosas. Entonces, para meternos en el contexto de la expresión corporal, cómo aplicarla, ser muy observador, muy observador. O sea, el caballo realmente no tiene un movimiento gratis. Él no hace algo porque sí. Yo me he dado cuenta que todos los movimientos en los caballos tienen no un significado de contexto humano, sino una funcionalidad. Y es una funcionalidad de comunicación para entenderse entre ellos. Entonces, que puso la oreja hacia allá, ahí algo pasó, ¿no? Entonces, si yo estoy haciendo una terapia y el caballo puso la oreja hacia allá, yo tengo que como observar para poder entender qué es el contexto de lo que está pasando con la oreja. Una cosita chiquita. Y de pronto sucedió que por allá muy lejos viene la tormenta y va a llover, por ejemplo, ¿sí? Entonces, por eso es bueno como estar muy a la observación. Creatividad, usar niveles. Entonces, por ejemplo, ustedes investiguen, estén parados, ¿sí? En parados normales, experimenten, ¿sí? Agáchense, váyanse al piso,
a ver qué pasa con el caballo. Ustedes empiezan a ver ahí la expresión del caballo, cómo cambia. Entonces yo les sugeriría que si ustedes quieren jugar con la expresión corporal y entender la expresión corporal del caballo, jueguen. O sea, investiguen, exploren, vayan y hagan este movimiento, vayan y hagan este otro movimiento, a ver qué pasa. Sin alimentos, sin manzana, sin panela, sin absolutamente nada, sin perfume. Si ustedes se ponen perfume, también eso afecta un montón. Traten de hacerlo lo más sencillo posible, o sea, es que no se necesitan nada, solamente ser ustedes mismos incluso. Incluso vayan, ustedes también, si están tristes, vayan. Y con la misma expresión corporal de ustedes de tristeza, el caballo empieza a expresar también ahí. Cuéntales cómo. Helen, sería lo más sencillo y natural posible. Cuando dices natural es libre de perfumes, cremas, etcétera. Pues como Porque lo más... claro, exacto, Juan, porque los animales son muy sensibles, entonces cualquier feromona, cualquier olor, es que la comunicación química también hace parte de nuestro mundo, o sea, las flores, todo, ¿no? Hay una cosa que también les quería contar. Imagínense que yo empecé a enseñarles el tema de las paticas a Soulín, entonces él movía una patica y yo jugaba con él atrás de la imitación y él mueve las patas y las cruza y bueno. Intenté hacer lo mismo con otro caballo que es Corazón, que es un grandulón. Él tiene otro contexto. Ahí también pasa otra cosa. La expresión corporal en todos los caballos es diferente, muy diferente. Uno no puede generalizar. Ah, no, que es que cuando baja la cabeza significa esto. Ah, es que cuando la... No, uno no puede generalizar. Uno tiene que entender el comportamiento, el carácter, la historia, la ontogenia del caballo para poder entender esa expresión corporal de ese caballo. Entonces, por ejemplo, lo que les iba a contar, Soulín es mucho más dinámico, más expresivo, es un caballo criollo colombiano, entonces también es más nervioso, aprende más rápido. Pero Corazón Negro es un español y él es mucho más lento. Al ser más lento, entiende más lento y propone desde otra funcionalidad. Él empezó a hacer unas vueltas. Yo por estar en mi cabeza de que él aprendiera lo de la pata, no estaba mirando lo que él me estaba enseñando. Entonces, con el tiempo, yo empecé a darme cuenta que él seguía dando vueltas y yo, este man, ¿por qué está dando vueltas? Y luego, claro, me di cuenta, este señor, este caballo me está demostrando que él está proponiendo una vuelta. O sea, ellos también empiezan a entender el contexto en el que tú les estás enseñando la danza o el juego o la expresión corporal y empiezan a involucrarse. Entonces, él empezó a proponer desde su contexto corporal y su expresión corporal la vuelta. Entonces, es eso, ¿no? Como nunca generalizar, ser muy creativo, ser muy intuitivo también y también tener el tema de la investigación corporal. O sea, investiguen lo que más pueden de la investigación, como las cosas elementales, como, no sé, las orejas, los ojos, la cola, como la posición cuando están tristes, cuando están felices, digamos que como base, pero no significa que eso vaya a ser así. ¿Sí? Puede ser que un caballo ha sido maltratado, tiene un contexto de miedo, entonces siempre se va a comunicar desde el miedo, pero no es que vaya a patear, no es que esté asustado, sino que ese es el contexto en el que él creció y se aprendió a comunicar. Entonces por eso es que hay que entender los contextos del caballo también. Gaby tiene una pregunta. Y Helen, por ejemplo, cuando se acerca la gente a ti a pedirte tus servicios y te dice, ¿qué es lo que busca la gente para ir contigo? Me quiero sanar de este cáncer o quiero trabajar este tema. ¿Qué les explicas tú respecto a la sanación física y respecto a la sanación psicológica también o Bueno, espiritual? es una muy buena pregunta. Casi siempre la gente llega sin saber exactamente qué es lo que está buscando, están un poco desenfocados y perdidos mentalmente, solo tienen la necesidad de que algo les ayude a guiarse. Y el hecho de que sea con caballos, pues les da como más confianza. ¿Qué les digo yo? No les digo a las personas que se van a sanar, porque la sanación es un contexto de sí, como un poco como el placebo. Entonces, la sanación es como, ay, se te va a sanar y se te va a quitar eso que tú tienes. Y realmente tú no te vas a quitar esa herida que tienes, tú no te vas a quitar ese trauma. Eso va a vivir contigo, tú vas a aprender a vivir con eso. Pero ojo, no es que eso siempre me vaya a doler, sino que yo lo voy a transformar. Y eso sucede también con los caballos. Yo no voy a sanar caballos, yo no voy a quitarles el comportamiento negativo,
voy a entender el contexto de esa persona o del caballo y desde ahí transformarlo hacia algo positivo. Entonces la persona que va hacia mí encuentra simplemente un aliado, como un guía, una manada, digamos, un abrazo, ¿sí? Entonces las personas llegan muchas veces con una pregunta, ¿sí? Como tú estás diciendo, tengo depresión y por esta situación. Y sucede que no se trabaja eso en la sesión, porque el caballo no lo trajo a la sesión. El caballo trajo otra cosa totalmente diferente que tiene que ver con esa depresión. Y empieza a encontrar es la raíz de la depresión, no el contexto de la depresión. Entonces, la persona al principio es como, pero ¿por qué me trató esto cuando yo tenía otra pregunta? Y luego al final de la terapia es cuando se da cuenta. Entonces, eso es lo que ustedes dicen. Ellos mismos llegan a la conclusión. Ok, ya entendí, ¿no? Pero hay un guía y son los caballos, son los que van como... Entonces, por ejemplo, hay veces que hay personas que les han hecho terapia de respiración para que la persona suelte lo que está aquí, como la tensión del pulmón, del pecho. Eso es expresión corporal también. El caballo se da cuenta que hay una tensión ahí y empieza a trabajar esa tensión. Cuando ya se destensionó, la persona empieza a quitarse todo lo que tiene ahí. O hay personas que necesitan montarse porque están totalmente desconectadas de su mente, entonces la presencia corporal al montar empiezas a tener un poco de miedo, ansiedad, pucha, me va a caer, y empieza a haber un equilibrio de foco, y ahí es cuando, ¿sí? Dependiendo de la persona, hay veces que los caballos, se monta una persona y se va corriendo el caballo, obviamente no lo va a tumbar, pero sí se va un poquito más rápido, o se va más lento, o no se mueve, ves que ni siquiera se mueve. Eso, todo eso es expresión, todo eso significa algo, que el caballo se movió, que el caballo no se movió, que el caballo está corriendo, pero no significa que la persona, ay, es que yo tengo mucha energía y entonces el caballo se afectó por mi culpa. No, el caballo está expresando desde tu expresión corporal, desde tu tensión, desde tu emoción, desde todo eso es expresión, ¿sí? Todo eso es comunicación. De hecho, la comunicación es mucho más allá del gesto de lo que se ve pues físicamente, ¿no? También está aquí. Entonces, si yo tengo tensión o respiro diferente, eso también le dice mucho al caballo. Entonces, lo que tú me preguntas, sí, las personas llegan con una pregunta, muchas veces no se responde esa pregunta, sino que llegan a otra, pero lo interesante es que siempre la persona va a encontrar la respuesta que necesitaba encontrar. Y sabes que yo también lo veo mucho como en la medicina, como que las medicinas ancestrales, como que la gente llega con una intención, pero esa intención solo es la máscara de lo que te va a llevar a todo lo que vas a experimentar. Sí, a veces llegan como, no, es que vine porque estoy pasando por un duelo muy fuerte con mi pareja. Resulta que esa persona te llevó a experimentar todo lo que tu despertar, pues. ¿Sí? Exactamente, Así es. exactamente. Estás reviviendo algo, ¿no? También. Y bueno, ya en el contexto etológico, como expresión corporal, hay varios conceptos. Está el tema de la ontogenia, ¿sí? Las 4 preguntas de Tinbergen, yo creo que es importantísimo que ustedes, si quieren como profundizar el tema de la etología y la expresión también, pues hacia la danza, como pues hacia la expresión corporal, estudian las 4 preguntas de Tinbergen, que habla de la evolución, la funcionalidad, la ontogenia y la causalidad. Y eso ayuda a entender también cómo se expresa todo eso en el cuerpo de los caballos. Existe el tiempo, ¿no? El tiempo en el que sucede esa situación. Existe los niveles, lo que les estaba contando, lo de los niveles, las velocidades. ¿A qué velocidad está sucediendo esa expresión? ¿Cada cuánto está sucediendo esa expresión? ¿Cada cuánto está sucediendo ese comportamiento? ¿Sí? Si el caballo tiene una maña, entonces, ¿cada cuánto se repite esa maña? ¿Cada cuánto, qué tantos días la está repitiendo? ¿Y en qué situación está sucediendo? Entonces, es como ser muy detallista del comportamiento, ¿sí? O sea, de la expresión. Ojo, la expresión también se ve en los ojos. O sea, tú vas y miras tu caballo, ¿sí?
vas y te haces al frente del caballo y a través de los ojos tú vas a también entender un montón de cosas de expresión que él tiene, ¿sí? Puede que tenga miedo, puede que esté súper relajado, puede que esté con dolor, ¿no? El dolor no solamente se va a ver cuando están brincando ya y no pueden, no, el dolor tiene un montón de momentos en los que él empezó a expresar que está con dolor, desde los ojos, desde que, por ejemplo, bosteza mucho también. Entonces es como lo que dice John. Es muy importante que el bostezo no es una generalización de que tiene hambre, que tiene sueño o de que está quitando tensión, ¿no? De que está liberando tensión, dependiendo del contexto del día y de la situación que está sucediendo en el caballo. Si el caballo está bostezando porque hay muchos caballos y de pronto, no sé, comió un pasto mal, entonces está liberando ahí de pronto un poco porque le está doliendo el estómago, por ejemplo, ¿sí? Entonces, en ese momento fue ese contexto, pero en otro momento puede ser otro concepto, otro significado totalmente diferente. Entonces, es por eso que no se puede generalizar. Eso es lo más difícil, que uno no puede generalizar ningún comportamiento, ninguna expresión corporal, porque obsérvense a ustedes y ustedes jamás van a poder, o sea, ustedes todo el tiempo están cambiando. Ustedes tienen una expresión muy distinta cuando eran niños o cuando era o ayer, eran completamente diferentes a lo que son hoy, porque hoy están ustedes aprendiendo otra cosa. Entonces es lo mismo, ¿no? Pero uno sí puede, o sea, uno sí tiene un comportamiento general. Como lo básico, sí, como lo que les decía, como bueno, estudiar las orejas, estudiar los ojos, estudiar en sí la posición, si la cola se mueve mucho puede ser irritabilidad, etcétera. Pero basarse de ahí para entender el contexto de esa expresión. Entonces, por ejemplo, si la cola que agita mucho así significa irritabilidad, por ejemplo, ¿por qué la está agitando tanto en este momento? ¿Qué está pasando? No creo que el caballo esté irritado. De un momento a otro lo hizo. Entonces hay que mirar, literalmente darle la vuelta de 360 para poder entender el por qué está sucediendo. A menos de que uno ya sí, pues sí está irritado, ¿sí? Hay veces que es fácil concluir, pero hay otras veces que no. Entonces por eso es bueno tener una base, lo que tú dices, total, como la base de, sí, como las fundamentos, pero no generalizar, no codificar. No sé si tienen, ¿ibas a preguntar otra cosa, Man? Sí, iba a decir que pues también como que los caballos pues no tienen una personalidad porque siento que pues un animal no tiene una personalidad definida, pero sí como que tienen cierto comportamiento similar, digamos, uno ve que una yegua, un caballo se le acerca a cierto tipo de personas más que a otro porque va más como con lo que es ella. ¿Ah? ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Sí, sí, te entiendo el resto. De hecho, se llama animalidad. Ellos también tienen personalidad, pero se dice animalidad y son características de ellos. Y cada caballo tiene una animalidad diferente. Hay caballos que son muchísimo más sociales, ¿sí? Y puede que, por eso tampoco se puede generalizar que entonces este caballo es de terapia. No, o este caballo es de equitación. Por ejemplo, a Corazón Negro le pasó que él era de equitación, pero la animalidad de él no funcionaba para equitación porque él es más sensible que un caballo español común. Tiene otro contexto. Puede ser genético, puede ser que él desarrolle otra cosa, ¿no? Entonces es como que sí, tienen una animalidad. Y de hecho lo que tú dices, pueden tener más cosas en común con cierto comportamiento en las personas. Buscan más calma o buscan cierto comportamiento, ¿sí? Como otro contexto. Entonces sí, es muy válido. Eso es lo que yo he estudiado. Obviamente no significa que esto sea totalmente verdad, lo que dice John. Cada quien comparte desde su experiencia. Mi experiencia ha sido esta, mi experiencia ha sido muy desde la observación, muy desde el sentir, muy desde la exploración y también mucho desde la libertad, ¿no? Pero claro, sí hay otros contextos completamente distintos y otras vivencias, entonces también por eso no se puede como generalizar un conocimiento. No sé si alguien alguien más quiere saber, preguntar otra cosa, algo que no hayan comprendido bien, pues que yo no haya expresado bien,
o está todo bien. Está muy bien. Miren, lo que nos estaba explicando Helen, lo de las 4 preguntas, sí, hay 4, en 2 documentos lo he presentado ya, ¿vale? Está en un primer documento que es cierto que es de etología equina, y en el que mandé la semana pasada, vuelve y salen las 4 preguntas otra vez en el momento de leer el caballo, que son preguntas que son fundamentales como base de la etología equina, ¿vale? Eh, Ellen, muchas gracias, la verdad, muchas gracias, agradezco mucho por esta información. Es muy bonito, yo creía que estuvieras aquí con nosotros compartiendo esta información, porque hay que ver visiones diferentes de lo que se hace, ¿sí? Y lo que tú haces para mí es diferente, no es lo mismo que está haciendo todo el mundo. Me parece muy interesante cuando nosotros comenzamos a entender, porque, mire, si usted se va a ver lo que están haciendo todo el mundo ahorita de constelaciones, es como si fuera una copiar y pegar, ¿sí? Y están haciendo lo mismo. Y en muchos contextos de otras herramientas se está haciendo lo mismo. ¿Hasta qué punto nosotros podemos ir un poco más allá de entender que los procesos, hay veces, es más, yo digo que la mayoría de los procesos que se hacen en terapia se dañan por el terapeuta, no por los caballos, es por el terapeuta, ¿sí? Y esta semana algo que estamos compartiendo con Laura acá, sí, es eso, o sea, es que siempre nosotros vamos, queremos colocar tanto significado, queremos colocarle tantas flores, tanta belleza, tanta magia a eso, que dañamos una terapia, ¿sí? Porque realmente hay veces, y yo se los he dicho, los que ya están certificados, yo ya lo he dicho, que hay veces nosotros ni siquiera necesitamos hablar, Así es. que esa respuesta hay veces la dan simplemente ellos, ¿sí? Y la persona, ella solita se conecta con su misma respuesta. Y yo creo que ha pasado, que hemos estado en algún momento, en algún espacio, y la persona dice, wow, ahora entendí, y yo no les dije nada. Sí, eso sale de ahí. Sí, y hay veces hay que aprendernos a conectar con eso. Eso es lo bonito de toda esta experiencia, de todo lo que estamos viviendo nosotros. Sí, ya, John, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes también por estar presentes en este espacio, querer escuchar y también preguntar sobre la experiencia que hemos tenido. Yo aprovecho y les cuento que yo estoy dando un curso virtual por si quieren también, si les interesa, pues saber un poco más sobre ese contexto del comportamiento de los animales desde la expresión corporal y cómo comunicarme con ellos a través de la libertad. Entonces, si les interesa, pues me cuentan y le pueden preguntar a John, no sé, si quieren mi número también, les puedo pasar No, el yo les contacto. compartí tus redes Y, sociales. En el grupo, eso, en súper, el grupo están las redes, la sincronía equina. Yo se lo compartí para súper. todos ahí, ¿vale? Listo, eso, súper. Y ahí vamos a ver bases de la etología, vamos a ver bases de la danza también, somática, bueno, un montón de elementos que nos van a ayudar a entender un poquito más a profundo todo este tema. Gracias de verdad por este espacio y espero que todo les vaya súper bien en todo lo que vayan a hacer. ¿Listo? Helen, mil gracias a ti. Un abrazo grandísimo. A Para todos, ti y por muchas la gracias. Muchas invitación. gracias a todos. Feliz noche para todos. Que descansen. Gracias, teacher. Linda Gracias, esta Helen. semana. Chao a Gracias. todos. Chao, chao. Descansen. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muy lindo, gracias. Ay, gracias. Gracias a ustedes, mis bellos. Gracias.